pantalla. Listo. Bueno, por favor me indican si están viendo la pantalla. Sí, señor. Muy bien, vamos a ocultar esto. Entonces, les doy la bienvenida a esta segunda sesión de CIPAS. Vamos a resolver dudas respecto al desarrollo de la tarea 3 del curso Control Análogo. La idea entonces es diseñar compensadores para dos plantas, como vemos aquí. Punto 1 y punto 2 son dos plantas diferentes. Y como tercer punto, sintonizar un PID a través del método Siegel-Nichols. Entonces, igual es un poco extenso, pero voy a partir ya de algo, de una base que previamente yo les había explicado antes. Muy bien, entonces, para hacer esta asesoría, nos hemos basado en varios libros que ustedes pueden encontrar y otros que yo les he compartido por acá por los chats y por los foros. Un libro es el del profesor Ñeco, que en ese nos vamos a basar para hacer los dos primeros puntos. También de esos dos primeros puntos nos podemos basar de otro libro que es de Norman Nice. Y otra bibliografía adicional que les puedo compartir para solucionar el de Siegel-Nichols. Muy bien, nos piden diseñar una planta, perdón, nos piden diseñar un compensador para mejorar la respuesta de una planta. La planta que nos dan es esta que está acá. Y en este caso, el compensador lo vamos a usar utilizando lo que es la respuesta en frecuencia. Como dije, ya no voy a explicar todo desde el principio porque parto de una base. Y esa base es el diagrama de Bode. Ya todos deben comprender qué sucede en un diagrama de Bode y cómo se analiza. Y el que de pronto hasta ahora no lo ha comprendido, por ahí hay un video. Por ahí hay un video donde se puede ver la explicación que yo le hice a un estudiante. Muy bien, entonces del diagrama de Bode, vamos a partir del diagrama de Bode, de estas dos gráficas que no son de ninguna planta, me las inventé como para ser muy cuadrado en lo que quiero hacer y realmente a partir de ahí entender un concepto muy particular que es precisamente el concepto del cual nos vamos a basar de aquí en adelante para tener un criterio sobre las plantas que diseñamos con los compensadores. Entonces, un primer criterio y es al cual pues nos vamos a basar de aquí en adelante se llama margen de fase y el otro es margen de ganancia. Más usado el margen de fase quiere decir, voy a rayar aquí en la gráfica de Bode, digamos que tenemos una gráfica de Bode como la que vemos aquí. Ahí tenemos dos análisis de Bode más bien. Perdón, tengo el borrador. Tenemos dos análisis de Bode. Uno de la izquierda y uno de la derecha. Esto es una planta y esto es otra planta. Listo, ahí son dos plantas diferentes en análisis de Bode. Entonces, lo que les decía, el análisis de Bode tiene una parte que es de ganancia y una parte que es de fase. Pongo la P de fase en inglés. Entonces, en la ganancia se evalúa, básicamente es qué tanto amplifica o atenúa una planta o una planta con su respectivo compensador a lo largo de la frecuencia. Es decir, que aquí tenemos frecuencia como nuestro
eje independiente, es decir, en el dominio de la frecuencia. Listo, entonces hay una frecuencia en particular, una frecuencia que acabo de notar aquí, donde la ganancia en este diagrama de Bode, esta es la ganancia, ¿cierto? En una frecuencia específica, esta ganancia va a ser igual a 0 decibeles. ¿Sí? Pues resulta que si nosotros nos llevamos eso hacia la otra, o sea, más bien esa frecuencia y analizamos ahora la fase, nos vamos a encontrar que justo en ese punto también existe un ángulo. Y ese ángulo se diferencia de otro ángulo que es el ángulo base que tenemos acá, que es menos 180. Es decir, existe una distancia ahí. Y esa distancia que existe en ese pequeño, en esa pequeña distancia que vemos ahí, ese espacio, ese pequeño espacio, eso que está ahí precisamente es un ángulo. Y ese ángulo se le llama margen de fase. Listo, ese es el margen de fase. Si ese margen de fase está por encima de ese menos 180, podemos decir que el sistema es estable. Que el sistema igual, ese margen de fase quiere decir que es positivo. Margen de ganancia es justo donde corta la gráfica de fase en esos menos 180 y esa frecuencia hacia arriba, digamos que corta también con una ganancia particular que es esa. Y esa distancia que hay entre ese punto y el 0 le llamaremos margen de ganancia. Esas serían nuestras dos frecuencias en las cuales analizaremos los márgenes de fase y de ganancia y corresponden a un sistema estable. Son positivos, pero a la derecha vemos en contraste otra planta también que brotó de mi imaginación, eso no existe. Me la inventé ahí como para hacer muy cuadrado esto. Entonces, si hallo el punto en 0, donde la ganancia pasa por 0, en esa frecuencia justamente nos damos cuenta que la fase está por debajo de menos 180. Ese margen de fase que aparece aquí corresponde a un sistema inestable. Listo. A partir de aquí es importante que, en resumen, a partir de aquí, del margen de fase y de ganancia, podemos establecer qué es un sistema estable y qué no es un sistema estable. Listo. De aquí partimos. Ya no voy a explicar toda aquella teoría de Bode, sino que partiendo de ahí, vamos ahora a diseñar nuestro compensador. Entonces, permítanme, voy a compartirles ya no este tablero, sino que por acá tengo los pasos del éxito. Me tomé un tiempo esta mañana y se los quise hacer para que ya tengamos esto con bastante, de una forma muy gráfica. Por aquí lo tengo, documento del curso. Este es esto, si quieren le tomo un pantallazo, ahorita se lo puedo compartir, pero este es como el procedimiento que estamos haciendo. Es decir, si ya nos vamos a basar en el dominio de la frecuencia, y en el dominio de la frecuencia vamos a intentar diseñar un compensador que mejore las condiciones de una planta, estos serían los pasos que debemos hacer, ¿cierto? Que debemos realizar para diseñarlo. Resulta que, vamos a recordar un poquito esto de diagrama de Bode. Si yo tenía una planta, perdón, si yo tenía una planta por acá,
esa planta cuando uno la analiza en frecuencia tiene algo que se llama magnitud y algo que se llama ángulo, ¿cierto? Que precisamente esto es lo que sale en Bode, en el análisis de Bode. Entonces, de esto se trata. Si nosotros tenemos una magnitud y un ángulo que le hallamos a esa planta, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese ángulo que está ahí, a lo mejor, es más, lo voy a pintar con otra letra que no sea phi. Ese ángulo, vamos a llamarle M, ese ángulo M de esa planta en particular, ese ángulo de esa planta, a veces no, seguramente nos vamos a encontrar que a veces no va a estar en el lugar donde nosotros queremos. Entonces es necesario que nosotros le agreguemos un bloque para compensarlo, la planta. Como todos sabemos, este bloque también va a tener una magnitud y un ángulo. Y el diseño de esto, vamos a poner M, margen de fase deseado, por decirlo así. El diseño de todo esto se basa en estos dos señores. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar un nuevo ángulo? ¿Cómo vamos a encontrar un nuevo ángulo que nos lleve a un margen de fase deseado? Listo. Y ahora, eso precisamente es lo que está aquí, que les quiero compartir. Entonces, este es el procedimiento, ya le tomamos un pantallazo, vamos a leerlo, vamos a interiorizarlo y seguramente llevando paso a paso cada uno de estos procesos, podríamos luego realizar ya como tal el diseño de un compensador. Bueno, primer paso es establecer las condiciones iniciales. Es lo que nos dan acá en el ejercicio. Condiciones iniciales nos piden que no tengamos un sobrepasamiento mayor a 20%, que tengamos un tiempo de establecimiento de 3 segundos menor y que haya un error en estado estable de 1%. Primera parte. Segundo, aquí están las condiciones deseables. Hallamos los parámetros. Ya todos sabemos de la tarea anterior que a partir de estas condiciones nosotros podemos hallar este valor de zeta. Y ya todos saben que zeta es el coeficiente de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hallar los parámetros. ¿Por qué hallamos zeta? Porque zeta directamente es un parámetro que se relaciona con lo que nosotros deseamos. Entonces, partiendo de zeta, nosotros podemos relacionar el margen de fase de la planta que nosotros queremos hallar. ¿Sí? Es decir, si hacemos como un paralelo con el procedimiento de la guía anterior que muchos me mostraron, que es un procedimiento bastante interesante, nos vamos a dar cuenta que en la guía anterior nos pedían un compensador que me estableciera un margen de fase particular en tal punto. En este caso no nos los están dando. En este caso nosotros lo vamos a inferir, pero sí nos dan estas condiciones deseables. Es decir, que a partir de esta condición deseable, que es porcentaje de OS, vamos a hallar zeta. Entonces, esa fue creo que una primera... No, hágala que entré a una webconferencia. Perdón, tiene el micrófono encendido. Bueno, esa fue una primera duda que resolvimos ya en la vez pasada, y es que muchos me preguntaron eso. Realmente aquí no nos están pidiendo un margen de fase en particular, sino que nosotros a partir de la condición deseable lo vamos a hallar. Ese sería nuestro segundo paso del éxito. Nuestro tercer paso sería analizar el tipo de planta que tenemos. ¿Qué tipo de planta tenemos? Tenemos arriba en el numerador una ganancia, un número que no tiene S, y debajo tenemos un polinomio, ¿cierto? S² más 3S más 7.